Agradecer sinceramente la invitación a la Universidad UCEBA a este Summit de Conocimiento, Innovación y Tecnología para la Vida en la ciudad de Tuluá, Valle de Cauca, Colombia. Un espacio de aprendizaje compartido donde se respira el diálogo, el análisis hacia el conocimiento, la reflexión, la libertad y el pluralismo. Valores propios, humanos, de una casa de estudio de primer nivel. Desde Perú expreso el honor de sentirme acompañada de tantos jóvenes y seres humanos de primer nivel y ser la única peruana de estar acá con ustedes. Es la primera vez que yo visito Colombia y esta vez llego como ciudadana del mundo, porque como emprendedora, docente, speaker, empresaria, debo decir que no me siento orgullosa de los problemas sociales que tenemos en Latinoamérica. Es cierto que la tecnología nos ha cambiado absolutamente todo, la manera de comunicarnos, de participar, de interactuar, de hacer negocios, de ser en la sociedad. Somos seres gregarios, somos seres sociales, somos seres comunicativos. Y es cierto que la ciencia y la tecnología están muy cerca de la vida del ser humano. Pero algo que no va a cambiar a pesar de la disrupción tecnológica es precisamente lo que somos, seres humanos. Y es que máquina y hombre son una dupla poderosa, pero la tecnología nos está cambiando, nos está creando realmente competencias nuevas o nos está intoxicando la mente. Estamos en burbujas de infotoxia que a veces no sabemos dónde ir, cómo actuar, y el rol de las personas en la sociedad frente a la tecnología es quizás ese espacio que hay que llenar hoy en esta ponencia. Quiero con eso partir de tendencias mundiales que nos permitan entender el horizonte en amplitud. Primero, ¿de dónde partimos? Partimos de que el COVID fue un precedente. Nadie me puede negar que la verdadera ganadora de la pandemia fue la tecnología. Y hay mucho en juego. El desafío hacia el desarrollo sostenible es construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática con los seres humanos, poniendo al centro del progreso tecnológico al ser humano. Pero dependemos del ser humano y de ese ingenio científico para poder mirar a ese desarrollo social económico. Latinoamérica y el Caribe no son países desarrollados. Tenemos que decirlo con claridad, somos países en vías de desarrollo. Y entonces, hoy, después de 3 años de haber sucedido la pandemia, la digitalización abre oportunidades, pero también plantea preocupaciones. A pesar de esta disrupción tecnológica que vemos, el sistema que actualmente tenemos está fallando. Porque lo vemos en la monopolización de la web, que han aumentado una cantidad de opiniones extremistas, fake news, orquestadas por los medios de comunicación que fomentan precisamente estas burbujas de información y donde el filtro de la burbuja convive con la vigilancia digital, creando riesgos al ser humano. Lo que significa que la tecnología hoy en día, en países desarrollados como nuestros y en otros países igualmente, está creando perturbación mental.
está creando cambios muy drásticos. Y precisamente con esta perturbación y disrupción está cuestionando la comprensión del ser humano en este contexto. Fíjense ustedes en esta lámina, al 2030 se crearán nuevos modelos de negocio, donde la máquina y los robots están entrando en la vida del ser humano. Es el momento adecuado para reunir los ideales humanistas y pensamientos críticos sobre el progreso tecnológico para la vida. Es precisamente este momento donde hay que destacar el concepto del humanismo digital que yo vengo a abanderar hoy. Un llamado a deliberar y pensar sobre el rol del ser humano en el desarrollo tecnológico y el impacto del futuro de la humanidad. Se hace necesario hablar y recuperar la información veraz, reducir la brecha, desarrollar competencias digitales, obsesionarnos con valores, prevenir riesgos y vulnerabilidades en el ciberespacio, y obviamente promover la atención plena en lugar de competir por atención. Y lo cierto es que este espacio, este aparatito que entró a nuestra vida, ya se ha convertido en nuestro nuevo espacio público digital. Y desde el estudio de las comunicaciones que hoy estamos avanzando en la academia, desde la Universidad San Ignacio de Loyola y la Facultad de Comunicación, partimos de este análisis. ¿Cuál es el rol de las personas en esta era digital? ¿Cuál es el rol de su interacción, de su participación en el ciberespacio con relación a los problemas sociales que afrontamos o a las crisis que estamos viviendo? ¿Cuál es el rol de las personas? ¿Por qué? Porque esta cultura digital está avanzando de una manera ingobernable. Está cambiando la manera de hacer política, de gobernar, de trabajar, de enseñar, de educarnos, de ejercer el poder. Y frente a nosotros también tenemos la crisis del cambio climático. La crisis del cambio climático es la mayor urgencia en ser atendida. Los líderes políticos no toman decisiones acertadas y el resultado es catastrófico. La pandemia fue un triunfo combinado con desastre político. Podríamos prevenir con tecnología los desastres medioambientales invirtiendo 2% del PBI por medio de los gobiernos y líderes políticos. Ellos tienen los contactos, pero el poder no lo quieren ejercer. No quieren hacerlo. Frente a nosotros, con ello, trae altos riesgos relacionados con la salud. El cambio climático repercutirá en la escasez de los recursos, en la alimentación, aumentando el coste de vida, aumentando la inmigración de otras poblaciones. Y entonces la innovación tecnológica, la disrupción tecnológica exige innovación social, exige y requiere un amplio compromiso del ser humano. Un nuevo estudio de América Latina del 2020 menciona que más del 25% del empleo de América Latina puede estar en riesgo de ser reemplazado por la automatización, lo cual constituye como una de las tasas más altas del mundo. En este contexto de crecimiento de uso de la tecnología, presenta varias inquietudes la población. Es muy importante y alentamos a las comunidades académicas, a los líderes industriales, a las personas empresarias,
a que volvamos a colocar al ser humano al centro para proteger fundamentalmente sus derechos humanísticos. La pandemia a nivel global fue manejada de manera pésima. Se trata del triunfo científico con desastre geopolítico a nivel mundial. Eso es, triunfo científico con desastre geopolítico a nivel mundial. Tomó un año para producir en masa, no una vacuna, sino varias. Los científicos son los que hacen la vacuna, pero son los políticos los que toman decisiones acertadas. Entonces, hoy nos enfrentamos a una posible guerra mundial. Y es que a falta de gobernanza de los gobiernos, ¿dónde quedan las personas? Estamos frente a un mundo roto, fracturado, como bien dice Noah Harari, llamada la era del caos, que impacta en derechos humanos, en la dificultad de recuperarnos a una economía internacional, afectando cadenas de suministros y elevando los niveles de desestabilización política en el marco económico internacional. Y entonces, esta era de hoy se llama la era del caos. Esta era del siglo XXI es la era de la desestabilización, de los cambios, de las crisis, de la disrupción tecnológica, e inevitablemente el ser humano frente a esto, no me van a dejar mentir, tenemos altos niveles de cortisol y de estrés, produciéndonos impactos negativos, enfermedades, salud mental en nuestro cuerpo, generándonos depresión e insatisfacción. Y evidentemente acá la pregunta, ustedes me preguntarán, ¿cuál es el rol de las personas? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Yo siempre digo, de la misma manera que los países desarrollados no se desarrollan si no es con educación, sin confianza no hay desarrollo. Y la desconfianza genera polarización, es decir, divisiones. Y lo peor de todo es que esta polarización trae consecuencias importantes para la mente del individuo. Empeora prejuicios, genera más discriminación, nos retrasa más económicamente, se aumenta la violencia, y eso es lo que hoy finalmente vivimos. En 1990, a finales de 1990 hasta el 2000, que la expansión de la tecnología comienza a hacerse relevante en el siglo XXI, la ciencia aplicada a la medicina comienza a estudiar el cerebro. Y la primera idea que quisiera que se entienda es que lo que nos define como seres humanos es precisamente nuestra mente. La mente humana surge del cerebro. El avance de la neurociencia ha permitido en estos días comprender la condición humana a partir del estudio de la naturaleza biológica, psicológica y altamente social de nuestra especie. El estudio de la neurociencia ha permitido comprender la condición humana a partir del estudio de la biología psicológica y altamente social de nuestra especie. La mente es lo más propio que tenemos. Es única e intransferible. Está constituida por un conjunto de procesos conscientes e inconscientes que permanecen
que emergen del cerebro. Se expresa, se recrea. Nuestras ideas, nuestra memoria, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, nuestra voz, no surge del aire, surge de la mente. Más de 86.000 millones de neuronas tenemos en el cerebro humano. Lo que significa que esta máquina más compleja que la inteligencia artificial nos ha permitido evolucionar. Y entonces el proyecto BRAIN, que nace en el 2013 y tiene un objetivo hasta el 2030, con más de 500 laboratorios en el mundo, está estudiando cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo recordamos. ¿Y saben por qué están estudiando esto? Definitivamente la tecnología está ayudando a la ciencia a saber cómo funciona el cerebro humano. Pero están investigando eso para buscar una eficiencia más eficaz de la inteligencia artificial. Entonces, la segunda idea importante que hay que mencionar es que tampoco las competencias digitales incrementarán nuestro nivel de especie como seres humanos. Más digital o tecnología no significa ser humano. Pero conocer la inteligencia artificial, pero para conocer la inteligencia artificial hay que conocer cómo funciona el cerebro humano. Están analizando cómo funciona el cerebro humano para poder hacer más inteligencia artificial más eficiente. Cuanto más aprendemos del cerebro humano, mejor vamos a funcionar y vamos a entender cómo los algoritmos funcionan en Machine Learning, porque seremos mucho más efectivos. Y entonces, ¿qué nos hace humanos? Y este es precisamente el tema de la neuroinnovación. Lo que nos reafirma como especies es saber de qué se trata nuestra naturaleza mental. Somos una cultura cognitiva emocional, creativa hacia lo social, y nuestra manera de funcionar, nuestra mente, es emocional. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones tienen un impacto importante en el desarrollo mental. Y entonces acá lo clave es saber cómo funciona nuestro cerebro para poder tomar direccionamiento en la inteligencia artificial. Vamos a ver, ¿cómo funciona el cerebro? Tenemos dos mecanismos de defensa, dos mecanismos de evolución. Uno que es de la sobrevivencia o de la supervivencia y otro que son los mecanismos de adaptación. El mecanismo de supervivencia nos permite huir frente a un depredador. El mecanismo de supervivencia nos permite sobrevivir, es decir, saciar nuestras necesidades básicas para poder hacerle frente a nuestra especie. E inevitablemente se producen en nosotros emociones negativas cuando estamos en peligro. ¿Para qué funciona el mecanismo de supervivencia? El mecanismo de supervivencia funciona para para salvarnos, para sobrevivirnos.
Pero este mecanismo de sobrevivencia produce en nosotros emociones negativas cuando estamos frente a algo que no podemos controlar. E inevitablemente se producen en nosotros emociones negativas, de miedo, ansiedad, angustia, desolación, preocupación. A diferencia del mecanismo de sobrevivencia, tenemos el mecanismo de adaptación. Ese mecanismo que nos va a permitir superar la valla, superar el obstáculo. Es, por así decirlo, el nuevo océano azul mental que nos permite superar, evolucionar, adaptarnos. Y es ahí donde reside nuestra capacidad evolutiva. Las redes neuronales comienzan a reproducirse y solamente funciona cuando tenemos emociones positivas. Es este lado del cerebro del lóbulo prefrontal que lo activamos cuando nos mentalizamos con algún sueño, con alguna pasión, con nuestra motivación y comenzamos a producir emociones positivas. Es en este momento donde nos decimos a nosotros mismos, yo puedo, yo soy capaz, yo lo voy a lograr. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué nos sentimos tan amenazados como especie humana? Si bien estos mecanismos de defensa y adaptación son mecanismos naturales del ser humano que nos han permitido la evolución, con estos dos mecanismos hemos logrado reducir en gran medida algunos de los grandes problemas del pasado, como la hambruna, las enfermedades y las guerras. Hay algo que es determinante en el ser humano, que cuando mira hacia adentro y ejerce su libertad interior, que es donde reside precisamente la conciencia y que es un gran desafío para la neurociencia ahora, es precisamente la pregunta, ¿dónde estoy poniendo mi atención? ¿En qué estoy poniendo mi atención? Los humanos somos los únicos capaces de colaborar con millones de humanos, sin conocerlos. Por eso el futuro de la humanidad pasa por diferentes desafíos que ponen en duda un enorme diferenciador entre los seres humanos, pero no entre ricos y pobres. La diferencia no es entre ricos y pobres, la diferencia es entre gente útil para la sociedad y aquellos que no quieren ser útiles. Y es precisamente que aquí están las oportunidades. Lamentablemente, en Latinoamérica, tanto en salud como en educación, siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Es el momento de preguntarnos, ¿estamos fomentando a una cultura de jóvenes líderes, emprendedores, que están dispuestos a innovar, fortalecidos desde el cerebro, fortalecidos desde conocer sus capacidades, cómo procesamos, cuáles son esas competencias holísticas de la innovación? Y es que no hemos sido educados para la prosperidad. Estamos educando con una visión democratizadora de la sociedad, habilitando a las personas para el cambio, o bien estamos reproduciendo patrones que tan solo retardan el salto cualitativo que necesitamos para proyectar desde la universidad, desde la sociedad, desde el país. Y es que no hemos sido educados para la prosperidad. Latinoamérica no ha sido educada para la prosperidad, no ha sido educada para la inteligencia emocional, no ha sido educada para la autoestima, no ha sido educada para una mentalidad de crecimiento ni desarrollo. Y es precisamente aquí de la neuroinnovación como método para explotar nuestro capital emocional y poder generar riqueza y bienestar social. Valores, autoestima, motivación, liderazgo, precisamente desarrollan estas competencias holísticas. Por otro lado, el concepto de desarrollo económico social tampoco es algo que lo hayamos entendido. Tenemos que mencionar que Latinoamérica y el Caribe no son países desarrollados, están en vías de desarrollo.
Y eso no nos ha permitido no nos ha permitido entendernos. No nos conocemos. No somos capaces de lo que podemos hacer. No conocemos cómo funciona la persona. Desconocemos cómo funcionamos para potenciarnos como seres humanos. Somos seres gregarios evolutivos, pero sobre todo somos una cultura cognitiva, espiritual, emocional. Somos una cultura cognitiva, emocional, espiritual, activa. Somos una cultura cognitiva, espiritual, emocional, creativa hacia lo social. Y señores, la motivación se acaba. Tenemos que automotivarnos, que autogobernarnos, que autorrecrearnos. Y este es precisamente el desafío. El desafío que planteo yo hoy. ¿Estamos dispuestos a potenciar nuestra mente para innovar? ¿Estamos dispuestos a innovar nuestros sueños, nuestros aportes hacia la innovación de nuestra mente? Para eso hay que pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Para eso hay que pasar de una mentalidad fija a un... Porque la mentalidad fija es la mentalidad de la sobrevivencia, de la inseguridad, del temor y esto nos produce daños neuronales. Tenemos que pasar de esa noche oscura a las emociones que nos dan esperanza. Esa mentalidad de crecimiento donde para mi mente, así lo creo, nada es imposible. Estamos diseñados para crear lo que vemos. Estamos diseñados para crear en nuestras ideas y hacerlo posible. Estamos diseñados para descubrir nuestro propósito. Esta es la mentalidad de crecimiento y es precisamente el lado del lóbulo frontal del cerebro que cuando se ejercita producen ideas innovadoras. Entonces, para desarrollar nuestras competencias holísticas del cerebro, tenemos que empezar a esculpir la mente. Tenemos que empezar a desarrollar esas ideas innovadoras desde un capital emocional, porque está comprobado que las emociones positivas que nosotros creamos en nuestra mente no solo crean conexiones neuronales, sino que el cerebro se adapta a ellas. Y es ahí donde yo les pregunto a todos los jóvenes, ¿a qué estás dispuesto a estar conectado? ¿A tu mente o a la red? Estar conectados con la mente humana es estar conectados con esa luz que habita en tu conciencia y en tu interior. La tecnología, las redes sociales son herramientas al servicio del bien común. Y entonces acá la gran pregunta es, ¿cuál va a ser tu rol útil en esta era digital para el bienestar social? Para usarlas en la solución de los problemas sociales, medioambientales, que nos permitan cerrar brechas, generar modelos de negocios de las tecnologías disruptivas, para atender la pobreza, para conectar con más emociones positivas, generar propósitos humanos, pero sabiendo que el direccionamiento de todo esto no es la herramienta, son las personas y su mente. Ojalá que no nos gane la batalla los robots y la humanidad. Yo hoy quiero cambiar tu mente y quiero transportarte a un futuro centrado en la persona para generar riqueza emocional y bienestar social. No podemos sacar adelante ningún emprendimiento si no estamos altamente motivados. ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días? Se tiene que autogenerar y acá está la pregunta. ¿Cuál va a ser tu participación útil en esta era digital para desarrollar innovación y bienestar social?
Si vas a sembrar contenido, siembra semillas de paz. Crea emprendimientos pensados en valores positivos para producir felicidad en las personas, unidad, diálogo. Los valores precisamente son los que más nos faltan. Son los hábitos que nos humanizan. El problema no son las redes, el problema es lo que se dice, los mensajes, lo que aportes a esta sociedad. O eres útil o eres inútil. O fomentas el desarrollo mental de las personas y creas redes neuronales positivas para empoderar a las personas, o caes en la infotoxia de la toxicidad, de la desinformación. Y paradójicamente el estudio del 2023 nos reafirma lo que hemos dicho. La sociedad, cuando se ve vulnerada, necesita de marcas que le den confianza, porque al parecer lo único que ahora creemos después de Dios es en las marcas. Acá están las oportunidades de ser marcas humanas, empresas más humanas, emprendimientos pensados en la gente, no en el chip del mercantilismo insaciable por un capitalismo consciente, no en el mercantilismo insaciable. Dinero y felicidad son dos cosas diferentes. La felicidad genera riqueza emocional. El dinero genera riqueza material. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? ¿La riqueza material o la riqueza emocional? Las dos cosas, pero la riqueza emocional es más importante que la riqueza material. Se ha visto en muchas oportunidades de familias y situaciones y grupos humanos que tienen dinero mal habido y no son felices y no aportan. No es el dinero precisamente lo que impulsa el desarrollo. Lo que impulsa el desarrollo son las personas con esa capacidad motivacional de generar los cambios. Y es precisamente por eso que en todo caso se está impulsando el populismo. El populismo no es otra cosa que los discursos de políticos basados en emociones positivas, en esperanzas sociales, pero sin una palanca real de trabajo operativo. Sin embargo, desde 2017 al 2023, como muestra la gráfica, la sociedad y la tendencia de la gente hacia la necesidad de la humanización de las marcas es un tema importante porque piensa que las marcas pueden cambiar el mundo. Es decir, que pueden ser agentes sociales activos de cambios mentales. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Hay algún cambio en la forma de gestión? ¿O es un cambio en la manera de entender la gestión? Bueno, sin duda, lo primero que yo pienso para poder crear los cambios hacia la innovación, el emprendimiento y el liderazgo es crear espacios de empoderamiento compartidos y empoderar lo más humano que tenemos, que son nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra motivación, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras creencias, nuestros valores, y pasar de un círculo de pobreza a un círculo de riqueza. Cambiar la mentalidad y crear una nueva cultura emprendedora
basada en el poder humano y empezar a creer en nuestro potencial. Porque si tú no te crees que eres capaz de generar trabajo, emprendimiento, riqueza en las personas e influir, nadie lo hará por ti. Yo siempre digo y pregunto a mis alumnos, en una sociedad donde queremos cambios para mejor, para el bien de todos y bien común, ¿a quién debemos responsabilizar o a quién debemos mirar? ¿En dónde poner la atención? ¿En la sociedad, en los gobiernos, en las empresas o en las personas? ¿De quién dependen los cambios? De las personas. Y es precisamente que la academia debe impulsar esta formación humanística frente al uso de las tecnologías. Pero no solamente es la formación humanística del capital emocional que vamos a explotar, sino que a partir de esta visión innovadora es la universidad la que debe crear laboratorios de innovación basado en la mente, en el neuroliderazgo, en un enfoque antropológico para el emprendedurismo, para afrontar esta cultura digital, donde valores transversales impactan en los nuevos perfiles de los líderes emocionales. Emprendedor, gestor, transformador, innovador, gestor, transformador. Y entonces la manera como nosotros lo hacemos, porque sí hay una nueva manera de entender la innovación con enfoque de desarrollo sostenible para buscar una rentabilidad social. Y cuando hablo de rentabilidad social, quiero que se entienda de esta manera. ¿Qué cosa es rentabilidad social? La rentabilidad social es buscar beneficios se utiliza como concepto. La rentabilidad económica solamente impacta en el dueño del negocio. La rentabilidad social impacta en todos. Buscar un ganar-ganar. Buscar que todos ganemos. Y este es el modelo de las 4 hélices, donde debemos empezar a desarrollar alianzas. Y este es el modelo de innovación abierta que ofrece el enfoque de los nuevos desafíos con los que tenemos que lidiar las empresas, la sociedad, el gobierno. Se trata de trabajar de manera integrada sobre estos ejes que transforman la sociedad, la academia, la administración pública, empresas y personas. Acá estamos en un espacio académico y de sociedad civil, porque ustedes, si bien tienen el rol de alumnos, también tienen el rol de ciudadanos. Ustedes saben perfectamente los problemas que tiene la ciudad, que tienen las comunidades. Ustedes son mejores que yo conocedores de lo que padece el Valle de Tuluá. Y algo que me dejó sorprendida es que con tantas bondades y riquezas de paisajes y recursos, ¿cómo es que el valle, siendo un valle propiamente, no ha podido tener el nivel de desarrollo? Sin embargo, la academia, que es el sector del conocimiento, como es UCEBA, está permitiendo visionar
y fortalecer los vínculos con las personas claves y tiene la visión seguramente de hacer sinergias para poder atender los problemas sociales de la comunidad. Porque eso lo escuché en la voz del rector el otro día que estuvimos en reunión con él, que esta universidad crea mejores personas para ser mejores profesionales con el uso de la tecnología y que puedan impactar en los problemas de la comunidad. Entonces, estamos acá con los problemas sociales que el mundo está viviendo, el cambio climático, la inflación, el conflicto global, la salud, la polarización. ¿Ustedes sabían que con inteligencia artificial podemos prevenir enfermedades? ¿Ustedes sabían que con inteligencia artificial nosotros podemos identificar qué personas cómo puede prevenir la inteligencia artificial la rentabilidad social? Detectando posibles fraudes, predecir el comportamiento de los mercados, aconsejar las operaciones y desarrollar productos idóneos para los problemas, para las enfermedades. Entonces eso es muy interesante porque esa es la manera como nosotros tenemos que enfocar la tecnología. ¿Cómo innovaremos desde el capital emocional humano para generar riqueza y bienestar social entonces? Tenemos que creer en el potencial que tenemos, cambiar el paradigma del ser por el éxito, cambiar el paradigma de primero el nuevo paradigma es el ser, el éxito. Cambiar la vieja creencia. Tener éxito implica ser feliz. El movimiento siempre es desde adentro hacia afuera. El éxito es la calidad de vida plena, siendo constantes y comprometidos, decidiendo lo que vives con libertad, cosas que consigues cuando te reinventas y descubres propósitos personales que van en sintonía contigo mismo. Hay que cambiar el paradigma del ser por el tener. Luego tenemos que activar la escalera de las competencias holísticas. No dejar de soñar. El ser humano sigue siendo tribal. El ser humano no puede dejar de ser lo que es, una naturaleza espiritual, cognitiva, emocional, que necesita de los amigos, de la comunicación, de la convivencia, del desarrollo de su identidad. Por eso en Internet seguimos siendo más tribales que nunca. Y finalmente, no hay comportamiento sin el ser humano, sin sus sueños.